Ya escuchábamos entonces que las autoridades del Ejecutivo daban a conocer que 5 nuevos centros asistenciales están en camino, 2 ya están en construcción y 3 más en un proceso. Fernando, esto es algo muy importante tomando en cuenta que según los datos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene una cobertura de los centros asistenciales en aproximadamente un 60-70% del país, y esto obviamente beneficia el acceso a la salud, especialmente de la población que está en el interior del país. Estamos hablando, por ejemplo, de Jutiapa, de Mazatenango y Alta Verapaz. Fíjate, Ligia, que una de las necesidades más sentidas de la población guatemalteca es el tema de la salud. Por supuesto, podemos mencionar muchos más. Seguridad no se queda atrás, educación tampoco, pero cuando hablamos de un Estado que no le brinda a su población esa imperante necesidad de primera categoría como lo es brindar salud de calidad. Y por supuesto esto va aparejado naturalmente con la existencia de una cantidad prudente de hospitales nacionales que permitan recibir y acomodar de una manera digna y sobre todo con esa palabra, dignidad para la población. Bueno, ahí estamos hablando de una figura de crecimiento definitivamente del Estado en función de lo que la población va a poder obtener respecto a los impuestos que paga. Aquí estamos hablando de una inversión muy importante, más de 260 millones de dólares que contemplan, escuche usted, aproximadamente 1.100 camas y la prestación de servicios en especialidades también. Definitivamente una cobertura que va a poder alcanzar a 3.5 millones de guatemaltecos, fuera de lo que hoy el sistema de salud está alcanzando. Creo que cuando hablamos de este tipo de proyectos, definitivamente hablamos de una mejora sustancial para el país y definitivamente es lo que la población ha estado pues esperando desde que se generó ese cambio de gobierno. Gobierno anterior al gobierno actual. Uno de los aspectos más importantes que el pueblo le ha solicitado al gobernante actual, Bernardo Arévalo, y por supuesto a todo su grupo de ministros, específicamente el ministro Barnoya al frente del Ministerio de Salud, era que obviamente se diera un tipo de inversión de esta magnitud y de esta naturaleza. Así que considero que definitivamente el cumplimiento de la norma jurídica, específicamente la constitucional, que obliga y mandata al Estado a brindarle un acceso en materia de salud a la población y que por supuesto de alguna forma se logre descentralizar este servicio, porque el grande de los inconvenientes es que ¿de qué nos sirve realmente tener centralizados aquí en Guatemala los 2 únicos hospitales nacionales, el Roosevelt y San Juan de Dios, cuando ese servicio allá en el interior de la República tiene que circunscribirse a centros de salud? Y muchas veces hay centros de salud que realmente sí tienen pues un equipamiento y una capacidad bastante respetable para poder atender a la población, pero realmente es una minoría. La mayoría de estos centros de salud adolecen de la inversión necesaria que el Estado debe realizar para brindar calidad, pero por sobre todo una calidad enfocada a la dignidad del guatemalteco y la guatemalteca. No importa dónde resida esta persona, no importa su condición socioeconómica, lo que importa es que esa persona reciba la atención de un médico especializado que pueda literalmente salvarle la vida a él, a ella o bien a cualquier miembro de su familia. Pero creo que estamos ante una noticia bastante positiva para el país y considero que el tiempo en el que se está trabajando pues esta licitación va a dar muy bien el resultado en materia de plazo para poder ver un resultado propositivo antes de que finalice, por supuesto, la gestión gubernamental que tenemos ahora mismo, estimada Ligia. Fernando, y también con nuestros televidentes podemos coincidir que este es algo que el país ya necesitaba, tal como tú mencionabas, es un proyecto que se puede tener a mediano plazo, ¿sí?, por así decirlo, porque no solo se trata de la construcción, sino tú ya me lo mencionabas también del equipamiento para poder atender a todas esas personas que se necesitan. Ya escuchábamos ciertas necesidades
especialidades como consulta externa, maternidad, pediatría, especialmente en esos departamentos. Me llama mucho la atención en Alta Verapaz, porque es uno de los lugares en donde hay más casos de madres a temprana edad, pero también hay que resaltar algo que mencionaba el ministro de Finanzas Públicas, y es el acompañamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, que sabemos que está acompañando justamente este proceso y el programa de inversión en infraestructura y equiparamiento hospitalario. Obviamente no es la primera vez que se tiene el apoyo de un ente internacional para realizar este tipo de proyectos. Se tiene pues esa experiencia, esas buenas prácticas que obviamente van beneficiando a la población guatemalteca, así que también es un trabajo en conjunto, y cómo es que a nivel regional lo que se busca también es mejorar el sistema de salud. Claro, totalmente, y al final mejorando ese sistema de salud, como tú bien lo mencionas, automáticamente se cumple con ese mandato constitucional que el elemento gobierno perteneciente obviamente al Estado debe realizar durante la gestión que dure, indistintamente quién esté al frente del mandato constitucional en materia de política y administración del país. Esos 4 años que dure la gestión gubernamental debe enfocarse necesariamente a invertir en una mejor calidad de vida, que es lo que establece nuestra Constitución como mandato general, alcanzar el bien común. Y ese bien común lleva aparejado la sumatoria de varias aristas, varios indicadores que deben satisfacerse. Y por supuesto uno de ellos es el de salud. Pero imagínese usted, si yo le invito a que nos vayamos, vamos a ver, tal vez unos 4, 5 gobiernos para atrás. Dígame, ¿desde cuándo usted escuchaba en campaña electoral que se iba a cambiar el sistema de salud nacional y se iba a construir una gran cantidad de hospitales nacionales? Ofrecimiento que de verdad yo recuerdo, por lo menos los últimos 5 o 6 gobernantes, Ligia, era parte de esa campaña que naturalmente endulzaba el oído de cualquier guatemalteco. Sin embargo, que hoy pueda esto darse como una realidad, considero que es una oportunidad única para esa mejora necesaria en la calidad de vida de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Definitivamente, qué triste es cuando escuchamos las noticias que usted, pues obviamente conoce a través de TN23, porque es parte de nuestra función, en donde, por ejemplo, los grandes inconvenientes a nivel del San Juan de Dios con el tema del tomógrafo. Solo ahí yo le explico realmente cómo se van atrasando muchos mecanismos de compra, porque deben agotarse todos los espacios que la ley establece para adquirir ese tipo de productos. Pero por eso es que existe una planificación, por eso es que tenemos al final a personas al frente de los hospitales con una gran experiencia, no solo en materia médica, sino en materia de administración pública. Y cuando se dan estos atrasos, automáticamente, ¿cuál es el producto necesario que vamos a tener? Es un resultado letal, y es que hay personas que realmente pueden llegar a perder la vida porque no tienen el acceso a un examen inmediato con un aparato que es supranecesario tenerlo en cualquier hospital, Ligia, y por supuesto es parte de lo que el Estado no puede permitirse, tener esos atrasos en la adquisición de productos, bienes y servicios que realmente lo que van a generar es un cambio propositivo en la vida de hombres y mujeres que vivimos en este bello territorio guatemalteco, Ligia. Algo que habías mencionado, Fernando, en la primera parte, y que también es muy importante justamente como resaltar, es la descentralización del sistema de salud, porque es Jutiapa, Alta Verapaz, Sololá, Chiquimula, solamente algunos de los departamentos en donde se van a tener estos centros hospitalarios. Sabemos que el proceso de licitación pues tendría que ir avanzando, pero aunado a ello no solo es la construcción, el equiparamiento, sino también la necesidad de invertir más o hacer campañas de concienciación sobre la prevención de salud, porque sabemos que muchas veces tenemos esa mala costumbre de ya cuando estamos, que ya no aguantamos, por ejemplo, un dolor de estómago, algún tipo de molestia, algún tipo de alergia en la piel, acudimos a un centro asistencial, y eso obviamente provoca que la atención, por así decirlo, requiera mayor inversión por una parte, pero por otra también se tiene que ir de la mano con la dignificación de las personas que trabajan, obviamente, en el sector salud. Totalmente de acuerdo contigo, Ligia, y por supuesto es parte de lo que estaremos aquí en stand-by, a la espera de la información que se genere con esta inversión tan importante para Guatemala. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Ligia de inmediato para el próximo análisis aquí en A la Medida. No nos cambie.